Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto, pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama del talento y la innovación en el sector de la inteligencia artificial. Lo que acaba de ocurrir en el seno de Thinking Machines Lab, la startup cofundada por Mira Murati, no es una anécdota, sino un síntoma profundo de la feroz batalla por el capital humano más valioso en la era de la IA, con implicaciones que resonarán en todo Silicon Valley y más allá, alterando las dinámicas entre gigantes establecidos y prometedoras empresas emergentes. El epicentro de esta noticia se encuentra en Thinking Machines Lab, la ambiciosa startup de inteligencia artificial liderada por Mira Murati, anteriormente una figura clave en OpenAI. La propia Murati hizo pública la sorprendente salida de 2 de sus cofundadores, Barrett Soff y Luke Metz. Este anuncio, que sacudió la industria hace escasas horas, se difundió a través de un comunicado conciso en las redes sociales. Lo relevante aquí no es solo la partida, sino la velocidad y la dirección. Ambos talentos regresan a OpenAI, la misma compañía de la que Murati y otros se habían desvinculado para fundar su propio proyecto. Las capacidades y demostraciones de lo que un equipo liderado por talentos como Soff y Metz podría lograr son, en verdad, asombrosas. En Thinking Machines Lab, su enfoque, según se especulaba, iba más allá de los modelos de lenguaje genéricos para desarrollar inteligencias artificiales con capacidades de razonamiento profundo y una comprensión contextual sin precedentes, buscando avanzar hacia la denominada inteligencia artificial general o AGI. Primero podríamos hablar de *** modelos de lenguaje con una capacidad de comprensión y generación de texto contextual verdaderamente avanzada ***. Esto significa que ahora podrías tener sistemas capaces de mantener conversaciones fluidas y coherentes sobre temas complejos durante horas, no solo repitiendo información, sino extrayendo inferencias y mostrando una forma de sentido común. Por ejemplo, un sistema así podría analizar un documento legal de miles de páginas, y no solo resumirlo, sino identificar posibles puntos débiles, predecir resultados de litigios, y sugerir estrategias, algo que antes requería equipos de abogados expertos durante semanas. La diferencia sería abismal en tiempo y precisión. En segundo lugar, se enfocarían en *** agentes autónomos, capaces de aprender nuevas tareas a partir de demostraciones mínimas ***. Esto implica que la IA podría aprender a operar software complejo o a controlar robots con solo ver a un humano realizar la tarea unas pocas veces, adaptándose rápidamente a nuevas interfaces o entornos. Por ejemplo, un robot de almacén podría aprender una nueva rutina de clasificación de paquetes con solo observar a un operario durante media hora, en lugar de requerir días de programación y calibración por parte de ingenieros. Antes, esto era un campo de batalla de la robótica donde cada movimiento debía ser meticulosamente programado. Ahora, la autonomía basada en el aprendizaje de cero es el gran salto. Un tercer caso de uso principal sería la ***, creación de modelos de IA con capacidades multimodales nativas y avanzadas, ***. Esto significa que una única IA no solo procesaría texto, sino también imágenes, audio y vídeo de forma integrada y coherente, construyendo una comprensión holística del mundo. Por ejemplo, un asistente de IA podría no solo escuchar una conversación, ver un vídeo de la reunión y leer los documentos relacionados, sino también comprender el lenguaje corporal, el tono de voz y las emociones implícitas para ofrecer un resumen contextualizado y proactivo, anticipándose a las necesidades del usuario. Antes estos eran silos tecnológicos separados. Ahora, la fusión promete una inteligencia sintética mucho más completa y empática, aunque sea artificial. Sin embargo, es crucial ser realistas. Incluso con el talento más brillante, existen limitaciones. Estos sistemas avanzados aún no pueden replicar la creatividad o la intuición humana en su totalidad. No pueden tomar decisiones éticas complejas sin una supervisión humana y carecen de conciencia o experiencia personal. Sus razonamientos son en realidad inferencias estadísticas altamente sofisticadas, no una verdadera comprensión profunda del mundo. Además, persisten problemas con los sesgos en los datos de entrenamiento, que pueden llevar a resultados injustos o erróneos. Los propios creadores advierten constantemente que la IA es una herramienta, no un sustituto de la mente humana, y que su uso debe ser siempre responsable y supervisado. En comparación con competidores como Anthropic, que se enfoca fuertemente en la seguridad y la alineación de la IA, o Google DeepMind, que persigue la inteligencia general a través de una amplia gama de métodos, Thinking Machines Lab bajo Soff y Metz probablemente buscaría un equilibrio entre innovación disruptiva y aplicaciones prácticas, con una clara orientación hacia la construcción de modelos fundacionales altamente capaces. En términos de capacidad de modelos, OpenAI se posiciona actualmente como líder con su serie GPT, pero la visión de Thinking Machines era desafiar esa hegemonía con una propuesta posiblemente más ágil o especializada. La partida de estos dos cofundadores, sin embargo, supone una clara desventaja en esa carrera por la innovación.
transfiriendo una porción crítica de ese potencial disruptivo directamente de vuelta a su rival más grande. El impacto y las consecuencias de esta fuga de talento son multifacéticos y se extienden mucho más allá de las paredes de una única startup. En primer lugar, ¿cómo afecta esto a la industria tecnológica de la inteligencia artificial? Este movimiento estratégico de OpenAI, al recuperar a dos cofundadores clave de un competidor directo, envía una señal inequívoca a todo el sector. La batalla por el talento de élite es la verdadera frontera de la competición. Las empresas de ILUA más pequeñas, incluso las bien financiadas como Thinking Machines Lab, se enfrentan a un desafío inmenso para retener a sus mentes más brillantes, cuando los gigantes pueden ofrecer recursos, estabilidad y la promesa de un impacto a una escala masiva. Es predecible que otros competidores respondan reforzando sus propios programas de retención y explorando adquisiciones estratégicas de startups para obtener equipos completos, en lugar de arriesgarse a perder sus talentos en batallas individuales. Este cambio de equilibrio de poder podría ralentizar la diversificación de la investigación en IA, concentrando aún más el capital intelectual en unas pocas compañías dominantes, lo que podría tener implicaciones a largo plazo para la innovación y la competencia. En segundo lugar, el impacto se sentirá en sectores específicos que confían en las startups de IA para la disrupción. Pensemos en el sector de la salud Si Thinking Machines Lab estaba desarrollando una IA capaz de acelerar el descubrimiento de fármacos o personalizar tratamientos con una precisión sin precedentes, la desaceleración o el cambio de dirección de la startup podría retrasar estos avances críticos. Los hospitales y centros de investigación que esperaban estas herramientas verán cómo sus planes se ven afectados. En el ámbito de la investigación científica el desarrollo de nuevas herramientas de IA para analizar datos complejos o simular experimentos podría verse comprometido, lo que a su vez ralentizaría el progreso en campos como la física de materiales o la climatología. Imagina una herramienta de IA que podría predecir la estructura de nuevas proteínas con una velocidad 1000 veces superior a los métodos actuales. Una interrupción en su desarrollo es una interrupción para la ciencia. Finalmente, este evento plantea importantes cuestiones sociales y éticas. La concentración de talento en unas pocas empresas gigantes de IA podría llevar a una homogeneización de la visión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que podría limitar la diversidad de enfoques y la consideración de múltiples perspectivas éticas. ¿Quién decide qué valores se codifican en las IA que usamos a diario? Si solo unas pocas empresas tienen a los mejores, ¿no se concentra también el poder y la influencia sobre el futuro de la humanidad? Además, la intensa movilidad de talentos puede generar inestabilidad en las plantillas y una cultura de salto de oro, donde la lealtad se diluye, lo que podría afectar la cohesión de los equipos y el compromiso a largo plazo con proyectos complejos. Aunque no afecta directamente al empleo masivo, sí subraya la élite que construye estas herramientas, y cómo su movimiento puede tener repercusiones en la distribución del poder intelectual. Esto podría requerir una mayor regulación y un debate público más amplio sobre la gobernanza del talento en la inteligencia artificial, para asegurar que la innovación sirva a un bien común y no solo a los intereses de unas pocas corporaciones. Para tener una visión completa, es fundamental considerar las opiniones de expertos y las reacciones de la comunidad. Aunque no se han publicado citas directas de líderes del sector sobre este evento específico al momento de este análisis, podemos inferir cómo reaccionarían. Es probable que figuras como Sam Altman, el propio CEO de OpenAI, o Sundar Pichai de Google, verían este tipo de movimientos como una reafirmación de la importancia de la escala y los recursos. Podrían enfatizar la necesidad de un entorno robusto y colaborativo, algo que las grandes empresas pueden ofrecer de forma más consistente. Investigadores independientes y capitalistas de riesgo, por otro lado, probablemente expresarían una preocupación sobre la salud del ecosistema de startups. Muchos dirían que esta es la cruda realidad de la IA. Las startups innovan, pero los gigantes a menudo terminan absorbiendo tanto el talento como las ideas. Se generaría un debate sobre la guerra de talentos, y si las grandes tecnológicas están sofocando la competencia al monopolizar a los expertos más valiosos. Algunos expertos podrían incluso criticar a los cofundadores por su aparente falta de compromiso a largo plazo con su propio proyecto, mientras que otros los verían como profesionales que buscan el lugar donde su impacto sea máximo. Hay una división de opiniones en estos casos, entre la visión romántica del emprendedor y la pragmática realidad del mercado de alta tecnología. La comunidad de desarrolladores y los primeros adoptadores de tecnología también tendrían mucho que decir. En foros especializados y redes sociales, es probable que se generaran debates intensos sobre la implicación de este tipo de movimientos para la diversidad de proyectos de IA.
Muchos desarrolladores más jóvenes que aspiran a trabajar en startups innovadoras podrían sentirse desmoralizados, viendo cómo los grandes jugadores siempre tienen la ventaja final. Otros, pragmáticos, podrían ver esto como una confirmación de que el camino más seguro para un impacto significativo es unirse a una de las empresas líderes. Las preguntas frecuentes girarían en torno a la sostenibilidad de las startups de IA, la ética de la caza furtiva de talentos. ¿Y qué significa esto para la creación de una inteligencia artificial más distribuida y menos centralizada? Se generaría un sentimiento mixto de admiración por la ambición de OpenAI y preocupación por el futuro de la innovación disruptiva fuera de los grandes conglomerados. Mirando hacia el futuro, podemos hacer algunas proyecciones sobre lo que este tipo de eventos podría significar para el panorama de la inteligencia artificial en el corto, medio y largo plazo. Corto plazo es decir, en los próximos 6 meses, veremos cómo Thinking Machines Lab se reestructura y busca nuevos líderes técnicos de alto nivel, lo cual no es tarea fácil. Es probable que haya un periodo de ajustes y posibles ralentizaciones en su hoja de ruta de desarrollo, mientras OpenAI, por su parte, integrará rápidamente a Zoff, Metz y Schoenholz en sus equipos, lo que podría acelerar proyectos clave o el desarrollo de próximas versiones de sus modelos fundacionales. La adopción de productos basados en las innovaciones de estos cerebros seguirá su curso, pero el sello de «¿Quién lo hizo?» se inclinará más hacia OpenAI. Las barreras iniciales para Thinking Machines serán la moral interna y la confianza de los inversores, quienes observarán con lupa su capacidad para recuperarse. En el medio plazo en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de inteligencia artificial continuará su evolución a un ritmo frenético. Si bien es posible que otros competidores lancen alternativas interesantes, es probable que la concentración de talento que observamos ahora se traduzca en una mayor consolidación del poder de investigación y desarrollo en las grandes empresas de IA. Esto podría llevar a que los avances más transformadores provengan de un número más reducido de laboratorios. Las aplicaciones maduras basadas en los modelos de OpenAI podrían ver un impulso significativo con la reincorporación de estos expertos, llegando a más usuarios y sectores. En cuanto a los obstáculos técnicos, la superación de desafíos como la alineación de la IA o la reducción de sesgos en los modelos se beneficiará de la experiencia acumulada de estos equipos reunidos, pero la centralización del conocimiento también podría significar una menor diversidad de enfoques para resolver esos problemas. Largo plazo de 3 a 5 años, este tipo de movimientos estratégicos de talento podría definir la arquitectura de la inteligencia artificial. Si el talento más crítico se concentra en un puñado de organizaciones, las decisiones sobre cómo se desarrolla, se despliega y se regula la IA se centralizarán en esas mismas entidades. Esto apunta hacia escenarios futuros plausibles donde la carrera por la AGI se convierte en un juego de pocos, con implicaciones profundas para la sociedad. Esta fuga de cerebros se produce menos de un año después de la fundación de Thinking Machines Lab, una empresa que a pesar de su juventud, ya había logrado un impacto considerable, asegurando una ronda de financiación de $2.000 millones el año pasado, y alcanzando una valoración de $12.000 millones. El cuándo y el dónde de este anuncio son cruciales. Un comunicado discreto, casi en tiempo real, que contrasta con la grandilocuencia que a menudo acompaña a los grandes hitos tecnológicos. La reacción inicial de la comunidad tecnológica fue de sorpresa y cierta incredulidad, pues las expectativas sobre Thinking Machines Lab eran altísimas, dada la reputación de sus fundadores. Este movimiento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una pauta creciente de movilidad de talento en el vertiginoso mundo de la inteligencia artificial. La rapidez con la que se produjeron los acontecimientos es clave. Apenas 58 minutos después del anuncio de Murati, Fitzgerald, la CEO de aplicaciones en OpenAI, confirmó no solo el regreso de Zoff, sino también el de Luke Metz y un tercer exmiembro de Thinking Machines, Sam Schoenholz. Lo que antes era ciencia ficción, como la capacidad de crear sistemas de IA que superen a los humanos en una amplia gama de tareas cognitivas, se hace más plausible cuando las mentes más brillantes trabajan bajo un mismo techo con recursos ilimitados. La cuestión ya no es solo quién tiene la mejor tecnología, sino quién tiene y puede retener a las personas que la crean. Recapitulemos. La startup Thinking Machines Lab, cofundada por Mira Murati, acaba de perder a 2 de sus líderes técnicos más influyentes, Barrett Zoff y Luke Metz, quienes han regresado a OpenAI en un movimiento rápido y estratégico. Esto significa un revés significativo para la joven empresa, que ahora debe reconstruir su liderazgo técnico, y un refuerzo clave para OpenAI en la incansable guerra por el talento en inteligencia artificial. En los próximos meses, veremos una reestructuración en Thinking Machines, y una aceleración de proyectos en OpenAI, con el posible efecto de concentrar aún más el poder de la innovación. Y a largo plazo, esta dinámica podría moldear fundamentalmente el desarrollo de la inteligencia artificial general. Este no es un avance incremental,
Es un punto de inflexión en la gestión del talento que redefine cómo se construirá el futuro de la IA. La forma en que las grandes innovaciones surgirán y se distribuirán dentro de los próximos 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy, con una clara ventaja para los gigantes que pueden atraer y retener a los cerebros más valiosos. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestras vidas, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación, y quién liderará ese cambio. Si quieres seguir al día con los avances que están redefiniendo la tecnología y nuestro futuro, suscríbete al canal. Analizamos las noticias más importantes de inteligencia artificial cada día, antes de que lleguen a los medios principales, para que nunca te quedes atrás en esta vertiginosa carrera por el futuro. Este trasvase, que según fuentes cercanas a las empresas se había estado gestando durante varias semanas, subraya una realidad persistente en Silicon Valley. La lucha por los ingenieros y científicos de IA más brillantes es una guerra sin cuartel. ¿Por qué ahora? El momento es estratégicamente delicado para Thinking Machines, al estar en una fase crítica de desarrollo tras una inyección masiva de capital. Para OpenAI, en cambio, representa una oportunidad para reafirmar su liderazgo y recuperar mentes brillantes que en algún momento decidieron probar suerte en el ecosistema de startups. Esta situación nos fuerza a preguntarnos si las empresas emergentes pueden realmente competir a largo plazo con el magnetismo y los recursos de los gigantes de la industria, o si el ciclo de talento está condenado a girar siempre en torno a unos pocos epicentros de poder. Las implicaciones inmediatas son claras. Una innegable sacudida en la moral y la hoja de ruta de Thinking Machines, y un refuerzo estratégico para OpenAI en un momento de intensa competencia global por la supremacía en la IA. Para comprender la verdadera magnitud de este acontecimiento, necesitamos retroceder y examinar la trayectoria de estos individuos, y la historia reciente de los movimientos de talento en la inteligencia artificial. El campo de la IA, tal como lo conocemos hoy, ha sido moldeado por figuras que, como Barrett Soff y Luke Metz, han saltado entre gigantes tecnológicos y startups con una agilidad sorprendente. Soff, antes de unirse a Thinking Machines, ya había dejado una huella considerable como vicepresidente de investigación en OpenAI, y antes de eso como científico investigador en Google. Su trabajo en modelos de lenguaje y visión artificial ha sido fundamental en desarrollos clave que hoy vemos implementados en asistentes virtuales y sistemas de reconocimiento de imágenes. Luke Metz, por su parte, también había ocupado un puesto importante en OpenAI, contribuyendo al desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo. No son meros ingenieros. Son arquitectos de los sistemas que están transformando nuestro mundo. La propia Mira Murati es un ejemplo paradigmático de esta movilidad, habiendo sido una figura central en OpenAI como directora de tecnología antes de embarcarse en su propia aventura empresarial. Esta línea de desarrollo, donde los talentos se mueven libremente y fundan nuevas empresas, es relativamente reciente. Hace una década, la lealtad a una empresa era más la norma, pero la demanda explosiva de expertos en IA ha creado un mercado donde la retención de talento es, quizás, el mayor desafío estratégico. Los primeros intentos de startups de IA de arrebatar talento a los gigantes solían chocar con la realidad de los recursos. Sin embargo, con rondas de financiación de miles de millones de dólares, el panorama cambió, permitiendo a las startups atraer a estas estrellas. Pero los gigantes no se quedaron de brazos cruzados. La competencia por estos cerebros de élite es brutal y global. Otros actores de peso como Google DeepMind, Meta AI, Anthropic o xAI, por citar solo algunos, también están enfrascados en una contienda por atraer a los mejores. Google DeepMind, por ejemplo, ha logrado consolidar una gran cantidad de investigadores de renombre mundial, gracias a su vasto poder computacional y sus recursos de investigación. Meta AI, bajo la dirección de Yann LeCun, ha seguido una estrategia de investigación abierta, atrayendo a una comunidad diversa de expertos. Anthropic, fundada por exempleados de OpenAI, es otro ejemplo de cómo el talento se bifurca para explorar nuevas direcciones y enfoques éticos en la IA. Mientras Thinking Machines Lab intentaba construir una nueva potencia desde cero, ofreciendo no solo capital sino también la promesa de una cultura y una visión diferentes, los gigantes como OpenAI estaban reforzando sus propias estrategias de retención y reincorporación. La diferencia principal entre los enfoques es el atractivo intrínseco de cada ecosistema. Una startup ofrece agilidad, la oportunidad de construir desde cero y un mayor sentido de propiedad. Un gigante ofrece estabilidad, recursos ilimitados, un impacto masivo garantizado y, en el caso de OpenAI, la posibilidad de trabajar en la vanguardia de la IA general. ¿Por qué OpenAI lo logró ahora? Es una combinación de factores: las relaciones preexistentes, la inmensa capacidad de la compañía para ofrecer infraestructura y recursos a una escala inigualable, y quizás, una reevaluación por parte de Soff y Metz sobre dónde podrían tener el mayor impacto a largo plazo. Ahora bien,
Para entender el profundo impacto de estas salidas, es esencial adentrarse en la explicación técnica de lo que este tipo de talentos aporta a una compañía de inteligencia artificial, y cómo funciona realmente la creación de modelos avanzados. Cuando hablamos de expertos como Barrett Soff y Luke Metz, no nos referimos a simples programadores, sino a arquitectos e ingenieros de investigación, con una comprensión profunda de los fundamentos técnicos que sustentan la IA moderna. La tecnología base que ellos manejan y en la que probablemente estaban inmersos en Thinking Machines Lab y ahora nuevamente en OpenAI, se centra en el desarrollo de modelos de lenguaje grande, o LLM, así como en arquitecturas de redes neuronales de última generación, y esto incluye áreas como el aprendizaje por refuerzo a gran escala y las redes transformadoras. Estos principios científicos se basan en la capacidad de estas redes para aprender patrones complejos y representaciones de datos a partir de volúmenes masivos de información, permitiendo a los modelos realizar tareas que antes eran exclusivas de la cognición humana, como comprender el lenguaje natural, generar texto coherente o incluso razonar. La innovación técnica clave que estos investigadores aportan reside en su habilidad para idear nuevas arquitecturas de modelos, optimizar algoritmos de entrenamiento y desarrollar métodos de evaluación que empujen los límites de lo posible. Imagina que la IA anterior era como un mapa de carreteras bidimensional, útil pero limitado. La innovación que aportan estos cerebros es como la invención de un sistema de navegación tridimensional, que no solo te dice cómo llegar, sino que te anticipa el tráfico, el clima y las posibles desviaciones en tiempo real, basándose en millones de variables interconectadas. Es un salto cualitativo en la complejidad y la capacidad de adaptación de los sistemas. La arquitectura de un sistema de IA de vanguardia, en la que trabajan figuras como Soff y Metz, no es un mero software. Es una orquesta de componentes complejos. Incluye, por ejemplo, la definición de la topología de la red neuronal, la elección de las funciones de activación, el diseño de los mecanismos de atención en los modelos transformadores, y la integración de diferentes módulos, para manejar diversas modalidades de datos, como texto, imagen y sonido. Estos componentes se comunican entre sí a través de intrincadas capas de procesamiento, donde cada parte juega un papel crucial en la extracción de características, la comprensión contextual y la generación de resultados coherentes. Por ejemplo, en un LLM, una parte podría ser responsable de codificar el texto de entrada en representaciones numéricas, otra de procesar esas representaciones para capturar relaciones semánticas complejas, y una tercera de decodificar esas representaciones en texto de salida. Es una danza coreografiada de algoritmos y datos. El proceso y funcionamiento de estos sistemas se inicia con la preparación de conjuntos de datos masivos y diversos, a menudo de terabytes o incluso petabytes. Luego, el modelo se entrena utilizando técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, o, crucialmente, aprendizaje por refuerzo, donde la IA aprende a través de la interacción con un entorno, y recibiendo recompensas o penalizaciones. Este último método es donde la experiencia de Soff, en particular, brilla, al haber contribuido significativamente a su aplicación a gran escala. A diferencia de los métodos anteriores que requerían una programación explícita para cada tarea, estos modelos aprenden a realizar tareas complejas por sí mismos, descubriendo patrones que ni siquiera los humanos habrían identificado. Por ejemplo, en el desarrollo de un nuevo algoritmo de planificación, el método tradicional implicaría escribir cientos de líneas de código con reglas específicas. Con el enfoque de aprendizaje por refuerzo que estos investigadores dominan, la IA se enfrenta a millones de simulaciones, ajustando sus parámetros hasta que aprende la estrategia óptima de manera autónoma. Esto es lo que los hace tan eficientes y efectivos. No solo resuelven problemas, sino que aprenden a resolver problemas de formas novedosas, superando las limitaciones de la programación humana. La pérdida de estos líderes técnicos significa no solo la ausencia de manos, sino de las mentes maestras que diseñan y guían este proceso de descubrimiento y optimización a la vanguardia.